Nuestro pan de cada día, alimento para el alma. Y dice la Biblia, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón es un proceso, la Biblia lo determina de esa forma, que tiene varios pasos, o más bien principios claves que nos permiten llegar a ese deseado estado del perdón. Y pudiéramos pensar que es algo muy sencillo y a la vez complejo. Y no es complejo porque Dios determine hacerlo así, sino por la dificultad del corazón del ser humano para aprender a perdonar. Pero se hace sencillo cuando aprendemos esa facultad de perdonar de Dios. Lo primero que tenemos que hacer para empezar a transitar en ese proceso del perdón es el reconocimiento y el arrepentimiento. Es decir, reconozco que he pecado y me arrepiento del mismo pecado. El reconocimiento tiene que ver con la condición actual en la que estoy. Es decir, reconozco el estado en el cual me encuentro. No puedo tapar el sol con un dedo. Si creo que estoy mal, debo reconocerlo. No pretender tener una expresión de bienestar cuando sé que estoy mal con Dios. Pero el arrepentimiento, ese tiene que ver con un cambio de actitud, con una decisión, con una transformación, con un cambio de ruta. Verá, pecado significa errar al blanco y arrepentimiento significa cambiar esa ruta y encauzarme en la ruta que Dios determine. Errar el blanco, yo siempre lo he ilustrado como aquel deportista que bota un penalti porque ha fallado, porque ha errado. Pero el futbolista tiene otra vez la oportunidad y puede encauzar el balón de tal forma que pueda anotar ese gol. Pecado es fallar. Hacer la voluntad de Dios es hacer las cosas bien. Y el arrepentimiento tiene que ver con encauzar. Es como si yo estuviera perdido, pero ahora estoy andando por la ruta correcta. Entonces lo primero es el reconocimiento y el arrepentimiento. Lo siguiente es confesión, pero también pedir perdón. Mateo capítulo 6 versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, es agachar la cabeza y decir: Señor, he pecado, perdóname. Ojo, porque no es solamente decir he pecado, porque reconocer el pecado y exponerlo no es suficiente. Hay que pedir perdón. No es suficiente decir: Señor, te fallé, porque somos conscientes de que hemos fallado. Somos conscientes de que hemos hecho lo malo. Y hay personas que lo reconocen abiertamente con o sin pesar y exponen su condición. Es decir, necesitamos no solamente reconocer, sino también pedir perdón. No es solamente confesar, sino también pedir perdón. Y en ese ejercicio de confesar y pedir perdón, hay algo implícito muy importante que debemos considerar. Necesitamos un acercamiento a Dios. Necesitamos una expresión hacia Dios. Es como si Dios lo determinara para que viéramos la necesidad de acercarnos a Él. Porque una persona pudiera, entre comillas, arrepentirse sin acercarse a Dios. Y hay personas que dicen: es que yo tengo fuerza de voluntad para decir no voy a tomar más este vicio. Y aparentemente lo logran. Pero cuando Dios me permite confesar mi pecado, pero también pedir perdón, allí empiezo un acercamiento que constituye una relación. Necesito arrepentirme, necesito confesar mi pecado, necesito pedir perdón, pero también necesito
aceptar el perdón de Dios. Si yo no acepto el perdón de Dios, entonces voy a estar sumergido en ese río de desilusión, de decepción y de remordimiento, martirizándome por el pecado y sus consecuencias. Pero Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Para muchos es muy complejo este tema de aceptar el perdón, porque se subestiman o más bien se victimizan en ese sentido, en esa condición. Soy un pecador, nadie me quiere, Dios tampoco me ama, pues me perdonó, pero yo no creo que haya perdonado a alguien tan malo. No, debo aceptar el perdón de Dios. Pero al aceptar el perdón de Dios hay una evidencia, y esta evidencia es bien particular. Se acepta el perdón de Dios, o más bien se evidencia cuando perdono a otros. Porque en esa comunión que dije hace un momento, que empieza con Dios, en la que me acerco, reconozco, confieso, pido perdón, entonces empiezo a parecerme a Dios. Recuerden que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces aprendo a perdonar sin dificultad. Es posible que una persona diga: yo quiero que Dios me perdone, pero me es imposible perdonar a los demás, porque lo que me hicieron es muy grave. Esa persona no está convencida de su perdón, porque si lo estuviera, entonces tendría la capacidad de perdonar a otros, porque en esa comunión estamos adquiriendo ese carácter de Dios, esa facultad y esa capacidad de Dios para perdonar. El perdón es una evidencia. Cuando yo perdono a alguien, es evidencia de que he sido perdonado por Dios, porque he aprendido de ese perdón. Es la evidencia de que he aceptado, de que estoy en un proceso de restauración, de regeneración, que he nacido de nuevo. Lo último es que ese proceso de restauración que Dios ha empezado a través del perdón, más bien a partir del perdón, empiezo a ser regenerado, empiezo a ser restaurado en las áreas en las que Dios determina que necesita restauración. Empiezo a tener una comunión creciente con Dios. Empiezo a ser lleno del Espíritu Santo, a conocer las maravillas de Dios, a ser un instrumento de Dios para que su reino se establezca. Todo empieza con el perdón. Todo tiene que ver con el perdón. Necesito agachar mi cabeza y decirle al Señor: Señor, he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento porque sé que te he fallado. Confieso, Señor, que he sido muy malo. Te pido perdón. Acepto tu perdón y decido perdonar a otros. Esa es la clave. Esa es la evidencia. Para muchos es lo más complejo, pero cuando aprendemos a parecernos a Dios, puede llegar a ser mucho más sencillo de lo que usted se imagina. Oremos al Señor. Y vamos a decirle al Señor dos cosas a través de esta oración. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone, pero también que nos ayude a perdonar. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, pero también que nos ayude a tener misericordia de los demás. Pero me han lastimado mucho, es imposible perdonarlo. Pero no puedo acercarme al trono de Dios y decirle: Señor, perdóname, si no he aprendido a perdonar a otros. Pero si recibo el perdón de Dios y aprendo de Él a hacerlo, será posible. Pero empiece con usted. Dígale: Señor, hoy reconozco que he pecado y me arrepiento de este pecado. Y te confieso, Señor, que he sido muy malo, que te he ofendido, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si nos acercamos a Él
y le decimos: Señor, he pecado, te pido perdón, te pido que tengas misericordia y que me ayudes. Y acepto ese perdón. Cuando usted le pide perdón al Señor, hay un perdón inmediato. Hay un reconocimiento. Usted reconoce su pecado y Dios lo reconoce a usted como hijo. Dígale: Señor, acepto tu perdón. Acepto ese lugar. Porque Jesús tomó su lugar en la cruz para que usted tomara su lugar como hijo de Dios. Así que dígale: Señor, acepto tu perdón. Y ahora dígale: ayúdame a perdonar a otros. Ayúdame, Señor. Ayúdame a parecerme a ti. No lo vea como algo difícil. Solamente dígale: si tú me enseñas, yo lo aprenderé, Señor. Si tú me indicas cómo hacerlo, yo creo que voy a lograrlo. Dígale al Señor que le ayude. Enséñame a perdonar a aquellas personas que me han hecho tanto daño en la vida. Aquellas personas que me dañaron en mi niñez, que me defraudaron, que me robaron, que me lastimaron. Ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame, Señor, a liberarme del resentimiento y del odio. Ayúdame, Señor. Solamente puedo lograrlo si tú me ayudas, si tú me instruyes, si tú me diriges. Necesito mostrar que tú me has perdonado. Y esto solamente es posible cuando yo perdono a otros. Padre, yo bendigo a cada uno de nuestros oyentes y ruego que tú les bendigas grandemente y les acompañes y les llenes en este proceso que parece muy complejo, pero si vamos de tu mano será más llevadero. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Jesús.